Hola gente de YouTube, somos EduSalud y el tema que vamos a tratar hoy es división celular. Hoy no van a ver mi cara, van a ver mis horribles manos que están viendo en este momento. Estamos en la comodidad de mi casa porque al ser vacaciones de invierno no podemos juntarnos a grabar. Entonces, bueno, como la facultad está cerrada, vamos a hacer videos de esta dinámica. Bien, antes de hacer los videos de mitosis y meiosis, necesitamos comprender lo que es la división celular, ¿sí? Primero que nada vamos a comenzar por recalcar lo que ya estuvimos viendo en el anterior video, que son las fases del ciclo celular, ¿sí? Es necesario tener presente las fases del ciclo celular, que eran la fase G1, la fase S y la fase G2. Todo esto se corresponde con lo que nosotros denominamos interfase, ¿sí? Y luego hay una otra fase, que es la que vamos a tratar en este momento, que es la división celular. Y dependiendo de si la célula es somática o sexual, va a ser mitosis o meiosis. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos que tener como primer concepto. Lo que pasaba en G1 ya lo estuvimos viendo, la célula crece, hace una síntesis proteica más activa y demás. Lo que sí importa recalcar en este momento es la fase S. ¿Por qué? Porque en la fase S se duplica el ADN. Y es importante saber que el ADN tiene que duplicarse en la fase S para poder pasar a la división celular. Si el ADN no se duplica, obviamente no vamos a poder dividir la célula, ¿sí? Entonces necesitamos que en un primer momento se nos replique el ADN, cosa que ocurre en la fase S, ¿sí? Bien, teniendo eso como concepto, vamos a hacer así muy rápidamente y muy gráficamente cómo sería la cuestión. Todas las células, tanto las que van a ser para mitosis como para meiosis, van a tener las células madres, ¿no? Aunque sea las de meiosis 1, después vamos a ver que en meiosis 2 eso cambia. Todas las células madres en su núcleo van a tener 46 moléculas de ADN en reposo antes de duplicarlo, ¿sí? Entonces, una célula normal en reposo es diploide. Acá tenemos que aprender bien lo que es el concepto de nivel de ploidía. Vamos a poner nivel de ploidía. Mi letra es pésima, no lo tenemos a días acá, pero bueno. El nivel de ploidía es básicamente la cantidad de juegos de cromosomas que tiene la célula. Una célula puede ser haploide, lo que normalmente se relaciona con la meiosis, lo cual se grafica como N igual el número de cromosomas, ¿sí? O puede ser diploide, lo cual se grafica como 2n igual la cantidad de números de cromosomas. ¿De qué va a depender todo esto de que sea haploide o diploide? Del juego de cromosomas. Una célula haploide va a contar únicamente con un juego de cromosomas. Es decir, va a tener un cromosoma 1, un cromosoma 2 y un cromosoma 3, por ejemplo, ¿sí? Eso es una célula haploide. En esta célula haploide tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3 cromosomas. Lo graficaríamos como n igual 3. Esto no pasa en nuestro organismo. En nuestro organismo normalmente tenemos células haploides con 23 cromosomas, cosa que después vamos a ver. Las células diploides van a tener, como su nombre lo indica, de di, dos juegos de cromosomas. Van a tener cromosoma 1, cromosoma 1', cromosoma 2, cromosoma 2', cromosoma 3, cromosoma 3'. ¿Sí? Eso es una célula diploide. En este caso se graficaría como 2n, porque es diploide, igual la cantidad de cromosomas. En este caso tenemos 6 cromosomas, entonces sería 2n igual 6. Eso es una célula diploide. Por eso una célula diploide nunca va a poder tener un número impar de cromosomas, porque siempre es par. Son dos juegos de cromosomas. Y acá es importante introducir el concepto de cromosomas homólogos.
vamos a escribirlo cromosomas homólogos. ¿Sí? ¿Qué es un cromosoma homólogo? Bien, un cromosoma homólogo serían dos cromosomas iguales, virtualmente idénticos, dicen los libros, pero que expresan distintos alelos. ¿Qué significa? Por ejemplo, los cromosomas 1 y 1' son los que expresan el color de ojos, por ejemplo, ¿no? Los dos expresan básicamente lo mismo, color de ojos. La diferencia está en que los alelos son diferentes. Es decir, el cromosoma 1, por ejemplo, va a codificar el color de ojos marrones, por dar un ejemplo, mientras que el cromosoma 1' va a codificar el color de ojos azules, vamos a suponer, ¿sí? Entonces, esos son los cromosomas homólogos. Son los dos juegos de cromosoma, ¿no? Es un par de cromosomas virtualmente iguales con distintos alelos. Es decir, el homólogo del cromosoma 1 es el cromosoma 1'. El homólogo del cromosoma 2, que podría expresar, no sé, por tirar un ejemplo, color de pelo, va a ser el cromosoma 2'. Y el homólogo del cromosoma 3 va a ser el cromosoma 3'. ¿Sí? Entonces ahí vamos incorporando de a poco conceptos que son importantes saberlos. Ahora, vamos a analizar un poco más en detalle esto de los cromosomas. Nosotros dijimos que en la fase S lo que sucedía era la replicación del ADN, ¿sí? Entonces, vamos a tener una molécula de ADN, ¿sí? Vamos a hacerle ahí. Mis dibujos son un desastre, quiero recalcar. Tenemos una molécula de ADN, ¿sí? Con sus dos cadenas. En la fase S se duplica esta molécula de ADN. Y es importante tener presente que después de la fase S tenemos dos moléculas de ADN. ¿Qué va a pasar con estas moléculas de ADN? En la fase G2 dijimos que el ADN se compacta y se empiezan a montar todas las estructuras necesarias para la división celular, ¿sí? Entonces, cada una de estas moléculas de ADN, esta es una molécula de ADN y esta es otra molécula de ADN, ¿no? Duplicada, es su réplica, van a empezar a compactarse. Si estuvieron viendo el video de núcleo celular y demás, nosotros hablábamos de las proteínas histonas y demás que tenían participación en la compactación del ADN. Entonces se va a empezar a compactar, ¿sí? Hacemos de cuenta que este es este ADN enrollado y el otro es este. ¿Para qué se compacta? Para hacerse más chiquito, para caber, ¿no? Y después vamos a ver qué función tiene eso. Cuando se compacta el ADN decimos que es más chiquitito. Entonces, lo que va a pasar es que se nos van a formar dos moléculas de ADN, ¿no? Compactadas, que vamos a conocer luego como cromátides, ¿sí? Vamos a escribirlo... Vamos a escribirlo acá atrás. Nos va a quedar una molécula de ADN compactada y al lado la otra, ¿sí? Y nos van a quedar estas estructuras que se denominan cromátides. Cada molécula de ADN es una cromátide. Esas dos cromátides van a estar unidas por un centrómero, que si vieron el video de núcleo celular, recordarán que la posición del centrómero era importante para lo que era la clasificación de los cromosomas en metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Y bueno, las puntitas de las cromátides se van a denominar telómeros, detalle menor. ¿Sí? Bien, entonces estas cromátides va a ser cada cromátide va a formar un cromosoma, o sea, las dos cromátides juntas forman un cromosoma. Dos cromátides juntas me forman esta estructura que se denomina cromosoma. ¿Sí? Entonces, cada cromosoma tiene dos moléculas de ADN. Una molécula de ADN por cada cromátide. ¿Sí? Bien, entendiendo eso, ya podemos ir empezando a manejar los conceptos básicos que vamos a necesitar para lo que es la división celular. Bien, otro detalle importante es que en el centrómero, que no solamente era para clasificar los cromosomas, sino que también van a ser determinantes en lo que es la división de la célula. ¿Por qué? Porque a ese centrómero se van a fijar unas proteínas que se llaman cinetocoros.
Y es importante porque lo que vamos a ver ahora, que se denominan fibras del uso mitótico, se van a unir a estos cinetocoros. El tema de la unión y demás lo vamos a ver con un poquito más de detalle en la parte de mitosis. Pero, ya que estamos, mencionamos esto de los cinetocoros. A su vez, dentro de lo que es división celular, es importante conocer el concepto de fibras del uso, ¿sí? Las fibras del uso son fundamentalmente microtúbulos. Si vieron el video del citoesqueleto sabrán que los microtúbulos son un tipo de proteínas que están en el citoesqueleto. Bien, esas fibras del uso son microtúbulos, son proteínas motoras, ¿sí? Es importante porque estas fibras del uso son las que nos van a separar las cromátides. Las fibras del uso forman son de tres tipos, ¿no? Son fibras de Laster, son todas microtúbulos, pero hay de tres tipos. Fibras de Laster, que están hacia los dos polos. Fibras polares, ¿sí? Y las más importantes, que son las fibras cinetocóricas. Las fibras cinetocóricas. Estas fibras cinetocóricas son las más importantes. ¿Por qué? Porque son las que se van a unir a los cinetocoros y nos van a traccionar las dos cromátides hacia ambos polos opuestos. Entonces las cromátides se van a comenzar a separar. Esto es gracias a las fibras cinetocóricas. Que bueno, tenemos otras fibras del uso, pero las más importantes serían estas, las fibras cinetocóricas, que se originan a partir de lo que es el centrosoma. ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné en organelas que teníamos unas organelas que se llamaban centríolos y otras que se llamaban centrosomas? En los centrosomas, dentro de lo que es su matriz, la matriz centrosómica, se van a originar estas fibras del uso mitótico, ¿sí? Entonces esas fibras del uso mitótico se van a unir a los cinetocoros que están en el centrómero del cromosoma y van a llevar las cromátides hacia los polos opuestos. ¿Para qué? Para repartir una molécula de ADN para cada célula hija. Fundamentalmente eso es la introducción de lo que vendría a ser la división celular, ¿sí? Bien, dicho todo lo anterior, vamos a mostrarle en este momento una imagen, ¿sí? De lo que yo les mencionaba hoy, de las fibras. Estamos viendo acá lo que son las fibras del uso mitótico uniéndose a los cromosomas, a los centrómeros. Las fibras que están en los dos polos opuestos, que les estoy señalando en este momento con una flecha, se denominan fibras del áster, ¿sí? Las que se van hacia el centro, pero no contactan con lo que son los centrómeros, ahí está, no me salía, se denominan fibras polares. Pero hay algunas que comunican, que más contactan, digo, con lo que son los cinetocoros que están en los centrómeros, uniendo las dos cromátides, que se denominan fibras cinetocóricas. ¿Por qué? Porque contactan con los cinetocoros. No es muy rebuscado, ¿no? Se ve cómo las fibras cinetocóricas traccionan ambas cromátides hacia los polos opuestos desde los cinetocoros que están adheridos al centrómero. Y finalmente, obviamente ambas cromátides van a terminar llegando a ambos polos. En esta otra imagen estamos viendo cómo las fibras del uso mitótico, que se las estoy señalando en este momento, se están uniendo, ahí está con zoom, fíjense, cómo se están uniendo a lo que son los cinetocoros de los centrómeros, ¿sí? Entonces, eso que están viendo ahí es fundamentalmente cómo es que están unidas las fibras cinetocóricas a los cinetocoros. Todo esto que les estoy señalando en un círculo vendría a ser el cromosoma. Ahí se ven cada una de sus cromátides. Y bueno, lo que les mencionaba hoy, fibras cinetocóricas, centrómero y lo que vendrían a ser los cinetocoros. Y es así como se tracciona hacia ambos lados y los cromosomas comienzan a separarse. Otro concepto muy importante a conocer de lo que vendría a ser las fibras del uso es que hoy yo les conté que se forma a partir de lo que son los centrosomas en la matriz centrosómica. Pero hay algo que hay que conocer y es que los centrosomas se duplican en la fase S. Entonces,
en una célula que está en división celular, los centrosomas van a estar duplicados, lo cual es muy importante porque esos centrosomas van a ir hacia los polos opuestos de la célula, ¿sí? Y tienen que estar sí o sí duplicados para mandar la misma cantidad de fibras que traccionen para ambos lados. Entonces, los centrosomas se duplican en la fase S. Otra pequeña cosita que quería explicar para que no se preste a confusión es que en nuestro organismo, hoy yo les había dicho que teníamos, o creo que se los había dicho que teníamos células somáticas y células sexuales. Células somáticas son las de todo el cuerpo, células sexuales son espermatozoides y óvulo. Entonces, las células somáticas van a ser diploides y van a tener un total de 46 cromosomas. 2n igual 46. ¿Sí? Las células somáticas van a tener 46 cromosomas, de los cuales 44 van a ser autosomas, como podría ser color de ojos, bla, 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 cualquier cosa. Pero van a tener un par sexual, que puede ser el cromosoma X y otro cromosoma X, o un cromosoma X y un cromosoma Y. XX vendría a ser mujer, ¿sí? Y XY vendría a ser varón. No se dice hombre, se dice varón. Hombre viene de homi, que significa humano, porque muchos se confunden. Bien, en cambio las células sexuales, como los espermatozoides y los ovocitos, tienen 23 cromosomas. Y presten atención al detalle. Las células somáticas son diploides, tienen 22 pares de autosomas. O sea, yo les dije que son 44 autosomas. 22 pares, ¿por qué? Porque son dos juegos, son homólogos. Y el par sexual. Fíjense, acá estamos hablando de que las células somáticas son diploides y por ende tienen dos juegos de cromosomas. En cambio, las células sexuales tienen un juego de cromosoma. ¿Por qué? Porque las células sexuales, el ovocito y el espermatozoide, cuando se unen, fusionan sus núcleos y ahí, fusionando sus 23 cromosomas, nos va a dar 46 y van a tener un juego del padre y de la madre. Entonces, para que sea compatible con la vida, nosotros tenemos que tener 46 cromosomas. Ya tener más cromosomas es totalmente incompatible con la vida. Podría llegar a haber podría pasar que haya una no disyunción y demás, y tener, por ejemplo, como podría pasar en el síndrome de Down, en el síndrome de Edwards y demás, que podría ser una trisomía, por ejemplo, del cromosoma 21, pero ya tener 48 cromosomas, por ejemplo, autosomas, más que nada autosomas porque el par sexual puede llegar a ser, pero 47 autosomas, por ejemplo, ya es incompatible con la vida. Bueno, continuando con el tema de lo que son los cromosomas y demás que hay en cada tipo de célula, las células sexuales, como son haploides, van a tener 22 autosomas y una célula, o un solo cromosoma, sexual, que puede ser X o puede ser Y, ¿sí? El ovocito normalmente, siempre en realidad, es X, ¿sí? Pero el espermatozoide puede ser X o puede ser Y. Lo último que cabe decir es que las células somáticas son las que van a hacer mitosis y las células sexuales son las que van a hacer meiosis. ¿Sí? Eso es todo por hoy, no hay mucho más que decir respecto al tema división celular. Así que nada, ya creo que están preparados para lo que es mitosis y meiosis. Les agradecemos muchísimo todo el apoyo y nos vemos en el próximo video. Adiós.